¿Qué se agita en las profundidades del alma de un hijo cuando al ver el rostro cansado de su madre, decide guardar silencio y se esconde tras una capa de aparente indiferencia? ¿Qué impulso oculto y silencioso lo lleva a desaparecer, a dejar sin respuesta los gestos de entrega, a negar las huellas de ese pecho que alguna vez lo sostuvo con un amor que no conocía límites? No se trata simplemente de una falta de afecto, es algo más enraizado, más ancestral, más arraigado en las zonas ciegas del inconsciente. Y si crees que todo esto se reduce a un problema de principios o de educación, entonces estás observando apenas la superficie de un abismo emocional que se hunde mucho más allá de lo moral. Sigmund Freud, al explorar los laberintos de la mente humana, nos recuerda que las emociones más intensas no siempre se manifiestan con claridad y que lo que rechazamos conscientemente puede ser precisamente aquello que más necesitamos. Por eso, la frialdad de un hijo no siempre es desinterés. Muchas veces es una forma de protegerse de un amor que arde, que pesa, que reclama sin palabras. Y si te dijera que muchos hijos que parecen ingratos en el fondo están atrapados en un amor tan profundo que no saben cómo manejarlo. Y si la distancia no fuese señal de desprecio, sino de defensa, la psique no se rige por la lógica, sino por las heridas del pasado, especialmente por aquellas que han sido empujadas fuera del campo de la conciencia. La memoria que más nos afecta no es la que podemos nombrar, sino aquella que ha sido sepultada bajo capas de explicaciones racionales. Freud lo sabía bien. Lo que no recordamos, lo repetimos. Toda madre, aun con las mejores intenciones, deja marcas imborrables en el inconsciente de su hijo. Algunas de estas huellas son dulces, suaves, llenas de ternura. Otras, sin embargo, son cortes invisibles que no se verbalizan, pero que siguen ardiendo en silencio. A medida que el hijo crece, muchas veces siente la necesidad de alejarse, pero no lo hace por simple deseo de independencia. Lo hace para no hundirse en la carga emocional de una deuda que siente como impagable. ¿Cómo se ama a quien también sin querer nos ha lastimado? Esta es la gran pregunta que la mayoría evita. Preferimos mantener el mito de la madre santa y del hijo malcriado. Sin embargo, la verdad que Freud nos empuja a mirar sin filtros es que el lazo entre madre e hijo está teñido por una compleja red de amor, culpa, dependencia y rabia silenciada. La ingratitud puede ser una armadura, un disfraz que protege del dolor, de no saber cómo devolver lo que se recibió, o tal vez la expresión de un niño interno que aún no ha sido escuchado ni validado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una sola palabra de una madre puede doler más que cualquier otra? ¿Por qué su mirada tiene el poder de levantar o destruir por completo la estructura emocional de una persona? No es solo porque sea una figura cercana, es porque encarna el primer gran vínculo afectivo, el primer espejo. Y cuando ese amor inicial se vivió como impredecible, sofocante o ausente, el hijo aprende a protegerse no con odio, sino con una aparente indiferencia. Y es ahí, en lo más profundo del rechazo, donde puede alojarse un deseo infantil de revancha, un deseo mudo, casi invisible pero tenaz, dirigido a esa figura que alguna vez tuvo control absoluto sobre su cuerpo, su mundo emocional y su destino. En algunos casos, rechazar a la madre se convierte en un intento inconsciente de recuperar el territorio perdido en la infancia. Es el grito sordo de un yo herido que exige autonomía. Porque como bien nos advierte Freud, todo síntoma es una formación de compromiso entre lo que deseamos y lo que tememos. No hay rechazo sin historia emocional. Ningún hijo se vuelve ingrato sin haber amado primero con una intensidad que lo desbordaba. Lo que parece ser desprecio puede ser en verdad una forma de desesperación. Lo que interpretamos como frialdad es a veces una estrategia psíquica de supervivencia, una manera rudimentaria de evitar el colapso que provoca enfrentarse con emociones contradictorias y abrumadoras. Aquí se encuentra el verdadero dilema. Cuanto más reprimido está el amor hacia la madre, más violento puede volverse el rechazo. Porque amar a alguien que también representa dolor, miedo o culpa resulta insoportable para el alma. Así el hijo
no huye de la madre, sino del conflicto no resuelto que ella simboliza dentro de él. Mientras no lo entienda, continuará escapando, convencido de que lo hace por libertad, cuando en realidad lo hace por miedo a confrontar su propia historia emocional. No se trata de buscar excusas, sino de abrir los ojos, porque solo cuando comprendemos lo que nos habita, dejamos de repetir patrones heredados. Y si ese hijo ingrato se convierte en padre, ¿qué heridas revivirá sin darse cuenta? ¿Qué espectros transmitirá a sus propios hijos? Lo que no se nombra hoy se repetirá mañana, y lo que se silencia se convierte en destino. Estás a punto de entrar en la zona más delicada del vínculo madre-hijo. Es el lugar donde el amor y el resentimiento no son opuestos, sino compañeros de cama. Pero ten cuidado. Ver esto de cerca cambia para siempre la forma en que miras a tu madre y a ti mismo. Hay hijos que no soportan cruzar la mirada con su madre sin sentir un nudo inexplicable en el pecho. Dicen que es fastidio, aburrimiento, distancia, pero en realidad es una tensión callada, una mezcla de amor y deuda que se ha vuelto insoportable. Muchas veces el aparente desinterés no es más que el rostro de la angustia, una angustia que se disfraza para no caer en la prisión emocional que representa ese amor incondicional. Porque hay amores que sin querer asfixian, especialmente cuando ese amor no permite la diferencia. No tolera que el hijo piense, sienta o sufra de maneras que no encajan con la imagen idealizada que la madre proyectó sobre él. Y si la ingratitud fuera en realidad un acto de rebelión inconsciente contra esa cárcel afectiva. Porque una madre que ama mucho también puede dominar sin notarlo. Puede borrar al otro con su entrega total. Puede imponer no con palabras, sino con silencios, con miradas, con esa espera constante de gratitud eterna. Y como bien señalaba Freud, allí donde no se puede amar de largo, porque hay amores que por no haber sido comprendidos se vuelven cadenas invisibles que condicionan todo lo que somos. El hijo se ve enfrentado, sin buscarlo, a una paradoja desgarradora. Para convertirse en un individuo libre con voz propia, necesita traicionar una parte sagrada de sí mismo, no por deseo, sino por necesidad vital. Se ve obligado a romper de forma simbólica con ese mandato materno que lo habita desde siempre. Un mandato que no fue dicho, pero que fue sentido como ley. Matar ese ideal impuesto no es un acto consciente ni violento, sino un proceso psíquico doloroso, una ruptura silenciosa que muchas veces lo deja fragmentado. Y es en esa fractura donde la culpa se instala, una culpa corrosiva que no se nombra, pero que moldea cada gesto de distancia. Así alejarse no es un acto de falta de amor, sino el intento desesperado de no ahogarse en un afecto que nunca pudo expresarse sin peso ni obligación. Según Freud, los contenidos inconscientes actúan sin que seamos conscientes de ellos, repitiéndose compulsivamente en nuestras conductas. El amor no dicho, el amor distorsionado por el miedo o por la sobreexigencia, se convierte en una energía atrapada que busca salida a través de síntomas. En este caso, la ingratitud no nace de la ausencia de afecto, sino del exceso de un amor que nunca pudo desplegarse en libertad. El inconsciente no olvida, guarda no solo palabras, sino el tono con el que fueron pronunciadas, almacena gestos, silencios, ausencias, preserva cada mirada que hizo sentir que algo estaba mal, cada expectativa no verbalizada que pesó como una sentencia. Lo más doloroso es cuando el niño percibe que debe merecer el amor de su madre, que debe ganárselo, ser bueno, ser útil, ser agradecido, no porque así lo desee, sino porque si no lo hace, teme perder ese afecto vital. Y ningún amor condicionado puede experimentarse sin generar conflicto. Como decía Freud, allí donde hay coacción hay represión. Es entonces cuando el desprecio aparece como una trinchera, como una forma de no ser devorado por esa exigencia interna de perfección, porque en el fondo lo que parece desprecio es el resultado de una herida que nunca fue reconocida. A los hijos, nadie les enseña a decir que una madre puede doler, que su preocupación constante puede asfixiar, que sus gestos amorosos
pueden cargar implícitamente con exigencias imposibles de sostener. Entonces, esa rabia muda se convierte con el tiempo en sarcasmo, en ironía, en ausencia. Una ausencia que se repite cada vez que la madre llama, cada vez que espera, cada vez que recuerda. Y el hijo responde con evasión, no porque no quiera, sino porque no puede acercarse sin sentir que su yo tambalea. ¿Cómo se honra a una madre cuando no se tiene permiso para decir que también hubo dolor? ¿Cómo se agradece con el corazón abierto cuando desde pequeño se aprendió a esconder lo que molesta? No se puede. Y esa imposibilidad emocional genera un distanciamiento que no se elige, sino que se padece. El hijo carga con la culpa aunque no la confiese. Sabe en lo más profundo que su indiferencia hiere. Pero también sabe que acercarse significa regresar a un territorio donde no está seguro de poder ser el mismo. Así se instala una dinámica perversa. Cuanto más se aleja, más culpa siente. Cuanto más culpa, más necesidad de distanciamiento. El hijo no es ingrato, está dividido, fragmentado entre el impulso de reconectar y el miedo a ser absorbido por una historia que aún no entiende del todo. Detrás de muchos hijos fríos hay un niño paralizado, congelado en una escena emocional que no supo interpretar. Un niño que buscó contención y recibió exigencia, que pidió presencia y encontró ausencia emocional, que fue validado solo cuando encajaba en el molde de lo esperado. Ese niño creció, sí, pero la escena no terminó. Se reactiva en cada llamada, en cada expectativa, en cada gesto que revive la herida original. El hijo adulto reacciona como el niño de entonces, se protege, se endurece, huye, no porque no ame, sino porque no sabe cómo amar sin perderse. Y muchas madres, sin saberlo, aman desde el miedo. Miedo a que el hijo ya no las necesite, a que la vida las aparte, a que su entrega haya sido en vano. Ese miedo se convierte en control disfrazado de cuidado, en sobreprotección que no protege, sino que invade. El hijo frente a eso no sabe cómo respirar. Entonces se aleja, no por desamor, sino para no asfixiarse. Pero esa distancia no es verdadera libertad. Es un reflejo desesperado, una medida de supervivencia frente a una cercanía que ya no sabe cómo manejar. La ingratitud en este contexto es el eco de un grito silenciado. Déjame ser aunque eso me duela. El respeto como el amor no puede surgir del miedo ni de la obligación. Solo florece donde hay espacio para la verdad. Y la verdad a veces es incómoda. Hay hijos que no respetan a sus madres porque sienten que en algún momento ellas tampoco respetaron su mundo interior. No se trata de actos violentos o abandonos evidentes. Se trata de esas pequeñas fracturas cotidianas. Una emoción ridiculizada, una decisión desautorizada, un deseo negado. Cuando un hijo siente que no fue visto, sino moldeado para encajar en una imagen ajena, algo dentro de él se rompe. Y esa ruptura puede manifestarse como rechazo, como frialdad, como una distancia que es mucho más profunda que lo que se percibe. Sin embargo, incluso en ese rechazo, el lazo permanece. La madre continúa viva en el interior del hijo, aunque él lo niegue, aunque no la mencione. Cada gesto, cada palabra no dicha, cada recuerdo sigue vibrando en su inconsciente y es precisamente esa presencia invisible la que más lo atormenta. Que en el fondo, más allá del silencio, más allá del enojo, existe un deseo profundo de reconciliación, no con la madre externa, sino con esa parte de sí mismo que aún necesita ser aceptada, comprendida, amada sin condiciones. La verdadera ingratitud no es dejar de llamar, ni dejar de visitar, ni olvidar decir gracias. La verdadera ingratitud es seguir negando lo que duele, seguir cargando sin saberlo con el peso de una historia no resuelta. Y esa historia solo puede comenzar a sanar cuando el hijo se atreve a mirarse con honestidad, cuando se permite reconocer sus heridas, cuando, sin miedo, sin censura, puede por fin decir, sí, te amo, pero también me doliste. Cuando el lazo afectivo se transforma desde el fondo del ser,
La ingratitud no desaparece por mandato ni por obligación, se desvanece como una niebla al amanecer, disolviéndose en un gesto libre, elegido, nacido de una conciencia reconciliada con su propia historia. Amar a una madre no debería ser un tributo forzado ni una deuda a saldar, sino una expresión íntima y auténtica de alguien que ha atravesado las sombras internas y ha vuelto con la frente limpia. Pero ese retorno exige coraje. No todos se atreven a mirar de frente las heridas que habitan en el origen del amor. A veces quien más se aleja no es quien menos ama, sino quien más ha sentido. Porque hay afectos tan profundos que si no se comprenden, terminan por doler más que cualquier abandono. La imagen materna se convierte con frecuencia en un espejo deformante. Mirarla es mirarse, ver en sus gestos, en sus silencios, la huella de lo que uno es o teme ser. Y ese reflejo puede ser insoportable cuando en él se esconden heridas abiertas, emociones sin nombre, fragmentos de uno mismo que no se aceptan. La distancia entonces no nace de la indiferencia, sino de una necesidad psíquica de protección ante una figura emocionalmente abrumadora, demasiado presente, demasiado absorbente, demasiado arraigada. Y sin embargo, aunque no se vea, el vínculo persiste, no se rompe, muta, sigue latiendo en lo invisible, pulsando en cada decisión, en cada emoción que responde no al presente, sino a una necesidad oculta de reconciliación, no con la madre, tangible, sino con esa parte interna que aún anhela ser reconocida sin condiciones. Y si la ingratitud no fuera falta de amor, sino amor que no supo cómo expresarse, un afecto mudo, sin forma, sin espacio para respirar. El respeto verdadero nunca se impone. Se construye y comienza cuando dejamos de idealizar la maternidad como un pedestal sagrado e intocable. La madre también fue hija, también sintió miedo al amar, también se equivocó intentando proteger. Y si eso que juzgamos como desamor fuera en lo más hondo un llamado desesperado por autenticidad, por un vínculo donde amar no implique sacrificarse, donde cuidar no signifique controlar. El inconsciente, como afirmaba Freud, es una memoria que no olvida, pero sí puede transformarse. El hijo que un día se sintió herido, incomprendido, desplazado, puede reaprender a mirar, no desde el deber, no desde la culpa, sino desde la lucidez. Porque entender la propia historia no es resignarse, es asumir que no es una condena, sino un mapa. Y cuando se deja de pelear con ese mapa, aparece algo nuevo, una posibilidad de retornar sin perderse, de estar sin necesidad de traicionarse, de amar sin obedecer, sin temer, sin desaparecer. Quizás no se trata de exigir gratitud, sino de permitir verdad. Que el hijo diga lo que calló por años, que la madre escuche sin armarse, que ambos se reconozcan en su humanidad con límites, con errores, con luz y con sombra. Porque solo cuando el amor deja de buscar perfección, nace el respeto auténtico, un respeto que no nace del rol, sino del alma. Y si la madre también necesita perdón, no uno que se dice por cortesía, sino uno que se siente de verdad. Ese perdón solo llega cuando el hijo comprende, cuando logra ver que la dureza escondía miedo, que detrás de la exigencia hubo falta, que el intento de control fue una manera desesperada y torpe de no perder lo único que más amaba. No es fácil ver eso. Requiere abandonar la comodidad de culpar, soltar la tentación de victimizarse. Pero cuando se cruza esa frontera interior, algo se abre, algo se libera. El hijo ya no necesita esconderse tras el sarcasmo ni castigar con la distancia. Puede mirar a su madre y verla como es compleja, contradictoria, profundamente humana. Y es desde esa visión nueva que nace otra forma de amar, no basada en la herencia emocional ni en la tradición, sino en la elección. Porque comprender no significa justificar, significa integrar, significa sostener la paradoja, haber sido amado y herido por la misma mano, haber necesitado profundamente a quien también nos limitó, haber crecido luchando contra un amor que, sin querer, nos ató. Esa es la herencia psíquica de muchos vínculos, madre e hijo, pero también es el umbral de su posible redención.
Cada vez que el hijo repite en su vida adulta los mismos vínculos que lo hieren, los mismos rechazos, las mismas huidas, en realidad está volviendo una y otra vez a aquella primera escena donde el afecto y la exigencia se fundieron en un solo gesto. ¿Cuántas elecciones afectivas están teñidas por esa historia no elaborada? ¿Cuántas veces queremos decidir cuando en realidad estamos obedeciendo un guión antiguo? Pero algo cambia cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a recordar, no desde la nostalgia, sino desde la conciencia. Porque recordar con conciencia es elegir de nuevo, y elegir desde la libertad es romper el ciclo. El hijo que comprende no se convierte en el hijo ideal, se convierte en un hijo real, capaz de estar presente, de ser sin máscaras. Y en esa presencia también la madre encuentra descanso, porque ya no necesita controlar para sentirse amada, porque ya no espera el agradecimiento como justificación de su entrega. Todo cambia cuando se rompe el hechizo, cuando alguien se atreve a decir, esta historia me pertenece pero no me define, cuando el dolor, el amor, el silencio y la memoria se transforman en un puente, no hacia la madre externa, sino hacia la casa simbólica, ese lugar interno donde la reconciliación es posible sin rendirse, sin ceder lo que uno es. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti también desea romper ese silencio. También anhela mirar de frente lo que ha estado oculto por demasiado tiempo. Este video no fue una historia más. Fue un espejo y quizás al mirarte en él, descubriste partes de ti que esperaban ser vistas. No dejes que este momento se disuelva. Si algo de lo que escuchaste resonó en tu alma, no lo ignores. Compártelo con quien necesita abrir su propia puerta. Suscríbete si sientes que esta jornada apenas comienza, porque cada palabra es una llave. Pero para abrir lo que estuvo cerrado tanto tiempo, no basta con una sola mano. Las verdades más profundas no gritan, susurran. Y si hoy escuchaste un susurro dentro de ti, no lo silencies porque a veces el verdadero acto de gratitud es atreverse a sanar.